Pidió el divorcio riéndose, con el bolígrafo en la mano, y dijo en voz alta que yo no tenía ni para comer, convencido de que esa frase bastaría para dejarme expuesta y sin fuerza frente a todos. Firmó despacio, disfrutando cada segundo, seguro de que me estaba quitando todo mientras yo permanecía en silencio, sin lágrimas, sin explicaciones, sin intentar defenderme. En ese instante entendí que responder solo alimentaría su arrogancia, así que guardé cada palabra y observé con atención, porque algo dentro de mí ya estaba cambiando. No fue rabia ni miedo, fue claridad. Esa misma noche tomé una decisión tranquila, sin avisos ni amenazas, una decisión que no necesitaba ser explicada. Lo que nadie imaginó fue que ese silencio empezaría a mover piezas invisibles, llamadas discretas, documentos olvidados y verdades mal calculadas. En menos de 24 horas, la seguridad con la que se había reído comenzó a resquebrajarse, y todo lo que creía firme empezó a caer, mientras yo todavía no había dicho nada. Hasta ese día, mi vida parecía tan normal que nadie habría apostado a que algo podía romperse de un momento a otro. Me levantaba temprano casi por costumbre, incluso cuando el cansancio pesaba, porque siempre creí que cumplir era una forma de mantener el equilibrio. Preparaba café, dejaba la casa en orden y repasaba mentalmente pendientes y horarios, convencida de que el control de lo cotidiano protegía lo importante. El trabajo ocupaba gran parte de mis días, no como sacrificio heroico, sino como responsabilidad constante, esa que no se presume pero sostiene todo. Nunca fui de lujos ni de excesos. Cada gasto tenía una razón y cada decisión se pensaba con cuidado, mirando más allá del día siguiente. La estabilidad que existía no cayó del cielo, se construyó con paciencia, renuncias pequeñas y silencios estratégicos. Yo creía que ese esfuerzo se sentía, aunque no se reconociera, y que mientras las cosas funcionaran, no hacía falta hablar demasiado. Con el tiempo aprendí a no esperar aplausos y a medir mi valor por lo que resolvía, no por lo que decía. La rutina familiar se volvió predecible, casi automática, y confundí esa repetición con seguridad. Pensaba que la ausencia de gritos era señal de respeto y que evitar conflictos era una forma de madurez. Me acostumbré a cargar con responsabilidades que no siempre me correspondían y a justificar actitudes que me incomodaban, convencida de que así se cuida una relación. Callar se transformó en un hábito, y sin darme cuenta, también empezó a borrar mis límites. Lo que estaba en juego no era solo una firma ni una relación que se desgastaba, era la vida completa que había construido con años de constancia. El techo, los horarios, la sensación de pertenecer a un lugar y a una historia, todo eso podía desaparecer si alguien decidía que ya no era necesario. Empezar de cero no era solo cambiar de casa, era perder estabilidad, certezas y hasta la forma en la que me veía a mí misma. Aún así, nunca imaginé que todo pudiera ponerse en duda con tanta ligereza. Después de ese día, la normalidad fingió quedarse. Las cosas siguieron en su lugar, los objetos no se movieron y los horarios se respetaron, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, el ambiente se volvió extraño, más tenso, como si cada gesto estuviera siendo medido. Las conversaciones se hicieron breves, las miradas evitaban cruzarse y ciertos silencios duraban más de lo habitual. Esa calma no tranquilizaba, al contrario, hacía evidente que algo se estaba preparando. Seguía cumpliendo con el trabajo, resolviendo pendientes y sosteniendo lo cotidiano, pero la sensación interna había cambiado. Empecé a observar más, a escuchar lo que antes dejaba pasar y a notar detalles que no encajaban con la supuesta tranquilidad. Comentarios sueltos, sonrisas fuera de lugar, actitudes que parecían ensayadas. Nada era lo suficientemente claro como para reclamar, pero todo junto formaba una incomodidad difícil de ignorar. Esa noche casi no dormí, no por tristeza ni miedo, sino por una alerta constante que no sabía explicar. Pensaba en lo que podía perder y en lo fácil que otros parecían dispuestos a decidirlo sin consultarme. Recordé momentos en los que había cedido para evitar discusiones y entendí que esa paz había tenido un precio más alto del que imaginaba. Algo dentro de mí empezó a acomodarse de otra manera, como si la claridad estuviera reemplazando al cansancio. Con el paso de las horas, la sensación de estar siendo observada se hizo más fuerte. Gestos pequeños empezaron a repetirse y ciertas presencias se sentían demasiado cómodas para la situación. Ahí comprendí que la calma no era real,
que solo era una pausa calculada antes de algo más directo. La historia que creía estable ya no lo era, y aunque todavía no sabía quién iba a cruzar el siguiente límite, tenía claro que lo que venía no sería discreto ni fácil de ignorar. La primera señal de que la calma era falsa llegó de forma inesperada, sin aviso y sin pedir permiso. Una mañana cualquiera, cuando apenas estaba acomodando mis cosas para salir, escuché una voz que no esperaba dentro de la casa, moviéndose con demasiada confianza, como si ese espacio le perteneciera desde siempre. No preguntó si podía pasar, no saludó con cortesía ni mostró incomodidad. Simplemente entró, miró alrededor y empezó a opinar, como si llevara años decidiendo ahí dentro. Los comentarios parecían pequeños, casi inofensivos, pero cada palabra llevaba una carga difícil de ignorar. Criticó la forma en que estaba todo acomodado, preguntó por objetos que no eran suyos y revisó superficies con una familiaridad que me hizo sentir desplazada en mi propio espacio. Intenté mantener la calma, respondí lo justo y seguí con lo que estaba haciendo, convencida de que confrontar solo empeoraría la situación. Aún así, el ambiente ya había cambiado. La conversación giró rápidamente hacia el dinero, como si ese tema estuviera esperando el momento adecuado para aparecer. Preguntas disfrazadas de preocupación, sugerencias que sonaban a órdenes y frases que dejaban claro que alguien más se sentía con derecho a opinar sobre lo que yo hacía o dejaba de hacer. Todo se decía con una sonrisa, pero el mensaje era directo. Mi lugar ya no era el mismo. Mientras hablaba, se movía por la casa sin pedir permiso, tocando cosas, abriendo puertas y revisando cajones con la excusa de ayudar o buscar algo que, según decía, era importante. Cada gesto invadía un poco más, y aunque nada era lo suficientemente grave como para levantar la voz, todo junto formaba una presión constante. Yo seguía respondiendo con calma, tratando de no mostrar incomodidad, pero por dentro algo empezaba a tensarse. La humillación no fue abierta, fue sutil y por eso más difícil de enfrentar. Comentarios sobre mi trabajo, comparaciones innecesarias y frases lanzadas al aire que parecían simples opiniones, pero que en realidad buscaban marcar una diferencia clara de poder. En ningún momento se levantó la voz, no hizo falta. La intención estaba clara en cada mirada y en cada pausa calculada. Busqué apoyo con una mirada, esperando que alguien pusiera un límite o al menos reconociera lo que estaba pasando, pero no ocurrió. Al contrario, la situación fue minimizada con gestos incómodos y silencios largos, como si yo estuviera exagerando algo que solo estaba en mi cabeza. Esa falta de reacción dolió más que las palabras, porque dejó claro que la invasión no era un error, sino algo permitido. Cuando por fin se fue, la casa quedó en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. El aire se sentía pesado y el espacio ya no parecía completamente mío. Me quedé unos minutos sin moverme, repasando cada frase y cada gesto, intentando entender en qué momento había empezado todo. No era una explosión, era el inicio de algo más largo y más calculado. Esa tarde intenté seguir con mi rutina, pero la sensación de alerta no desapareció. Cada sonido me hacía voltear, cada mensaje generaba una incomodidad nueva. Empecé a notar cambios pequeños que antes no estaban ahí, objetos movidos, decisiones tomadas sin consultarme y conversaciones que se interrumpían cuando yo entraba en la habitación. Nada era directo, pero todo apuntaba en la misma dirección. Por primera vez, la idea de que alguien estaba tratando de empujarme fuera de mi propio espacio dejó de ser una suposición y se volvió una posibilidad real. No era una pelea abierta, era una estrategia silenciosa, y entender eso fue más inquietante que cualquier discusión. Algo se estaba organizando sin decirlo en voz alta, y yo estaba justo en medio, fingiendo calma mientras la presión aumentaba. Ahí comprendí que la humillación inicial no había sido el final, sino la puerta de entrada. Lo que parecía una simple visita había dejado claro que los límites estaban siendo probados y que alguien esperaba que yo cediera sin resistir. No respondí, no reclamé y no pedí explicaciones, pero por dentro quedó claro que aquello ya no era un malentendido, sino la primera amenaza real de algo mucho más grande. Después de aquella primera invasión, nada volvió a sentirse casual. Las visitas comenzaron a repetirse con más frecuencia y siempre llegaban sin aviso, como si ya no hiciera falta pedir permiso. El espacio empezó a llenarse de opiniones ajenas, decisiones tomadas por otros y comentarios disfrazados de ayuda que, en realidad, marcaban territorio.
Cada entrada traía algo nuevo fuera de lugar y una sensación clara de que la calma estaba siendo empujada a propósito. Las acciones se volvieron más directas. Objetos cambiados de sitio, papeles movidos, cajones revisados con la excusa de ordenar mejor, como si mi forma de hacer las cosas fuera un problema que debía corregirse. Cuando preguntaba con cuidado, la respuesta llegaba envuelta en sonrisas tensas y frases tranquilizadoras que no tranquilizaban a nadie. Todo se justificaba como un malentendido o una exageración mía. La manipulación empezó a sentirse en lo pequeño. Comentarios sobre mi carácter, insinuaciones sobre lo sensible que me había vuelto y recordatorios constantes de que estaba pasando por un momento difícil. Se decía que no era el mejor tiempo para tomar decisiones, que debía descansar, que estaba imaginando conflictos donde no los había. Esa forma de hablar buscaba sembrar duda, hacerme creer que el problema estaba en mi percepción y no en lo que estaba ocurriendo frente a mí. Alguien más se sumó a esa narrativa, repitiendo las mismas frases con distinto tono, como si hubieran ensayado el discurso. Cada intento por poner un límite era recibido con paciencia fingida y una mirada que decía que yo estaba reaccionando de más. El gaslighting no fue agresivo, fue constante, y por eso resultó más agotador. Poco a poco, la confianza en mi propio criterio empezó a tambalearse. La escalada continuó con decisiones que me afectaban de forma directa. Cambios en horarios, compromisos asumidos sin consultarme y gastos comentados como hechos consumados. Cuando señalaba la falta de comunicación, la respuesta siempre apuntaba a lo mismo. No era para tanto, había cosas más importantes y lo mejor era no crear problemas innecesarios. El mensaje era claro, mi voz ya no tenía peso. La presión aumentó cuando noté que ciertas conversaciones se detenían al entrar en la habitación. Miradas rápidas, silencios incómodos y sonrisas que aparecían demasiado tarde. Empecé a escuchar fragmentos de frases, planes a medias y comentarios que no estaban pensados para mí. Nada era lo suficientemente claro como para confrontar, pero todo junto construía una sensación de exclusión difícil de ignorar. Intenté mantener la compostura, seguir con la rutina y no reaccionar de forma impulsiva. Pensé que el tiempo pondría las cosas en su lugar, pero ocurrió lo contrario. La falta de resistencia fue interpretada como permiso. Cada día aparecía una nueva invasión pequeña, una corrección innecesaria o una crítica velada que buscaba desgastarme sin dejar marcas visibles. El apoyo que esperaba no llegó. En lugar de límites, encontré justificaciones. En vez de preguntas, recibí explicaciones que defendían lo indefendible. Esa alineación silenciosa dolió más que cualquier comentario directo, porque confirmó que la estrategia estaba funcionando. No se trataba solo de incomodarme, sino de aislarme poco a poco. La tensión llegó a un punto extraño en el que todo parecía normal por fuera, pero pesado por dentro. Nadie levantaba la voz. No había discusiones abiertas ni escenas evidentes, y aún así el ambiente estaba cargado de control y desconfianza. La calma se había convertido en una herramienta para desgastar sin exponerse. Un día, por accidente, escuché algo que no debía. Una conversación breve, dicha con demasiada seguridad, que dejaba claro que había un plan y que ese plan contaba con que yo no reaccionara. No fue una confesión completa, solo una frase suelta, pero bastó para confirmar que nada de lo que estaba pasando era casual. En ese momento entendí que la escalada no iba a detenerse sola. El sabotaje era real, silencioso y constante, y seguir fingiendo que no lo veía solo facilitaría el siguiente paso. No dije nada, no confronté y no dejé ver lo que había escuchado, pero algo cambió por dentro. La claridad que había aparecido antes ahora se volvía más firme. La incomodidad ya no era confusión, era señal. La duda dejó de paralizar y empezó a ordenar ideas. Aunque hacia afuera seguía actuando con calma, por dentro comencé a observar con más atención, a registrar detalles y a entender que la historia estaba entrando en una fase más peligrosa. La invasión inicial había crecido y el desgaste era intencional, pero el error fue pensar que yo no lo estaba notando. La calma regresó de una forma tan ordenada que por momentos parecía real. Las visitas se espaciaron, los comentarios incómodos desaparecieron y el ambiente adoptó un tono amable que resultaba casi sospechoso. Hubo gestos de cortesía, preguntas suaves y una actitud colaborativa que no coincidía con lo vivido días antes. Todo se sentía ensayado,
Como si alguien hubiera decidido cambiar el guión para evitar que algo se rompiera demasiado pronto. Aparecieron disculpas envueltas en explicaciones largas, no para asumir responsabilidades, sino para justificar comportamientos pasados. Se habló de malos entendidos, de estrés acumulado y de momentos difíciles que afectaban el carácter. Las palabras sonaban razonables y, por primera vez en días, la tensión bajó lo suficiente como para respirar con algo de alivio. Esa tregua no pedía olvido, solo silencio. La rutina volvió a su forma habitual con una precisión extraña. Horarios respetados, mensajes cordiales y sonrisas en los momentos correctos. Las decisiones parecían consultadas y los límites, al menos en apariencia, eran reconocidos. Quien antes invadía ahora pedía permiso, y esa diferencia mínima era suficiente para generar la ilusión de que todo estaba encaminándose. Durante esas horas tranquilas, una parte de mí quiso creer que la tormenta había pasado. Pensé que tal vez había exagerado, que la incomodidad anterior fue producto del cansancio y que no valía la pena sostener una alerta constante. La mente busca descanso cuando el cuerpo está agotado, y esa calma ofrecía una pausa tentadora. Sin embargo, algo no terminaba de encajar. La amabilidad se sentía medida, los silencios estaban calculados y cada gesto parecía tener un propósito oculto. No había espontaneidad, solo corrección. La paz no fluía, se administraba. Aún así, acepté esa tregua, no por confianza, sino porque necesitaba tiempo para ordenar ideas. Las siguientes 24 horas transcurrieron sin incidentes visibles. No hubo comentarios incómodos ni decisiones tomadas a espaldas. La casa recuperó una apariencia normal y el ambiente dejó de sentirse cargado. Esa normalidad, tan frágil como controlada, empezó a convencer a otros de que el problema nunca fue tan grave como parecía. Escuché frases tranquilizadoras repetirse, recordatorios de que lo mejor era dejar las cosas atrás y seguir adelante. Se habló de empezar de nuevo, de cerrar capítulos y de no remover lo que ya había pasado. El mensaje era claro, la calma tenía condiciones, y una de ellas era no hacer preguntas. Mientras todo parecía acomodarse, pequeños detalles comenzaron a delatar la falsedad de esa paz. Miradas que se cruzaban demasiado rápido, conversaciones que se cortaban de golpe y actitudes que cambiaban apenas alguien más entraba en la habitación. No eran señales evidentes, pero se repetían lo suficiente como para incomodar. La sensación de estar siendo observada regresó de forma sutil. No había confrontación, pero sí una vigilancia constante disfrazada de interés. Preguntas innecesarias, sugerencias que no se pedían y una cercanía forzada que buscaba controlar sin parecer invasiva. La calma seguía ahí, pero ya no se sentía segura. Esa noche, mientras todo estaba en silencio, entendí que la tregua no era un final, sino una pausa estratégica. La amabilidad no había reemplazado la intención, solo la había escondido mejor. Alguien estaba esperando el momento adecuado para retomar el control, confiando en que la guardia bajaría. La falsa paz cumplió su función. Bajó defensas, calmó sospechas y creó la sensación de que nada grave podía ocurrir. Aún así, la alerta interna no desapareció por completo. Algo dentro de mí sabía que esa tranquilidad tenía fecha de caducidad y que el comportamiento extraño no había terminado, solo estaba esperando reaparecer con más fuerza. La tregua terminó sin aviso, como si alguien hubiera decidido que ya era momento de apretar más fuerte. La invasión dejó de ser sutil y pasó a sentirse directa, pesada, imposible de ignorar. Lo primero que cambió fue el trato, ya no había cuidado en las palabras ni interés en disimular. Las decisiones comenzaron a tomarse frente a mí, sin consultarme, como si mi presencia fuera un trámite incómodo que había que soportar. El control se volvió visible en lo cotidiano. Cambios en gastos que afectaban directamente mi estabilidad, pagos movidos sin explicación y comentarios lanzados con la intención clara de marcar dependencia. Se hablaba de dinero como si fuera un favor y no el resultado de años de esfuerzo. Cada frase buscaba recordarme que el poder ya no estaba de mi lado, que debía agradecer lo poco que quedaba y aceptar las condiciones impuestas. La humillación llegó de forma abierta durante una reunión que nunca pedí. Frente a otros, se cuestionó mi capacidad para sostenerme sola, se mencionaron cifras fuera de contexto y se repitió la idea de que sin apoyo no podría seguir adelante. Las miradas ajenas pesaban más que las palabras,
porque confirmaban que el mensaje estaba siendo recibido. Nadie intervino. El silencio colectivo convirtió esa escena en una sentencia. El espacio también fue tomado. Personas ajenas comenzaron a moverse por la casa como si ya tuvieran permiso, ocupando lugares, opinando sobre lo que debía hacerse y sugiriendo cambios que no me incluían. No fue una visita ocasional, fue una presencia constante que transformó mi propio hogar en un territorio compartido sin consentimiento. La sensación de desalojo empezó a instalarse poco a poco. Intenté reaccionar, decir algo, marcar un límite mínimo, pero cada intento fue interrumpido o minimizado. Se me acusó de exagerar, de buscar problemas y de no entender la situación real. La voz se perdió entre explicaciones ajenas y discursos preparados que justificaban cada abuso como algo necesario. Cualquier emoción fue usada en mi contra para desacreditarme. La presión económica se intensificó. Se insinuó que debía irme, que lo mejor era facilitar las cosas y no complicar un proceso que ya estaba decidido. Se habló de opciones que no había elegido y de soluciones que me dejaban sin margen de maniobra. Todo se planteaba como inevitable, como si resistir fuera una pérdida de tiempo y energía. La crueldad no fue solo verbal. Objetos personales desaparecieron, documentos cambiaron de lugar y decisiones importantes se tomaron sin avisar. Cada movimiento buscaba desorientar, desgastar y empujar a aceptar una realidad impuesta. La casa dejó de sentirse segura y el ambiente se volvió opresivo, cargado de tensión y control. En medio de esa presión constante, apareció una frase que lo dejó todo claro. Dicha sin gritos, pero con una seguridad que heló el ambiente, establecía que yo ya no tenía derecho a decidir nada. Ese momento marcó un antes y un después. No era una discusión, era una declaración de dominio. La humillación final ocurrió cuando se sugirió, frente a otros, que debía agradecer que todavía me permitieran estar ahí. La idea de gratitud forzada fue el golpe más bajo. Convertir mi propia vida en una concesión ajena dejó al descubierto la verdadera intención: reducirme hasta desaparecer. El cuerpo reaccionó antes que la mente. El cansancio se acumuló, el estómago se cerró y la sensación de injusticia se volvió física. Aún así, no hubo lágrimas ni escenas. Algo dentro de mí empezó a ordenarse con una calma extraña, distinta a todo lo anterior. Ya no era confusión, era comprensión. Esa noche, cuando el ruido por fin se apagó, revisé con detenimiento lo que había quedado fuera de lugar. No buscaba confrontar, buscaba entender. Fue entonces cuando encontré un detalle que no encajaba, algo pequeño, casi insignificante, pero que explicaba demasiadas cosas. Un documento mal guardado, una llave que no reconocía, una prueba silenciosa de que las decisiones no habían sido improvisadas. Ese hallazgo cambió la perspectiva completa. La escalada cruel no era producto del enojo ni del caos, era parte de un plan pensado con tiempo. La invasión, la presión y la humillación tenían un objetivo claro. Y por primera vez desde el inicio, la certeza reemplazó al miedo. No dije nada. Guardé lo encontrado, respiré hondo y dejé que la calma regresara a mi rostro. Afuera, la situación parecía haberme doblegado. Por dentro, algo había despertado con fuerza. La crueldad había cruzado un límite irreversible, y a partir de ese momento, la historia dejó de ser resistencia silenciosa para convertirse en preparación. El hallazgo no fue escandaloso ni dramático, y quizá por eso resultó tan contundente. No apareció como una confesión ni como una prueba gritona, sino como una pieza fuera de lugar que de pronto daba sentido a todo lo anterior. Al tenerla en las manos entendí que nada había sido impulsivo, que cada invasión, cada presión y cada humillación formaban parte de algo planeado con calma. La claridad llegó sin ruido, como una verdad que ya estaba ahí y que por fin decidí mirar de frente. Durante años creí que el conflicto era una suma de errores, malos entendidos y reacciones exageradas, pero ese pensamiento se rompió en segundos. Lo que estaba pasando no era un choque de personalidades, era una estrategia. La falsa paz, la escalada y la crueldad no eran etapas al azar, sino movimientos calculados para desgastar y empujar hasta dejarme sin opciones visibles. Entender eso fue doloroso, pero también liberador. La imagen que tenía de todo se reordenó. Recordé frases dichas al pasar, decisiones tomadas sin consultarme y silencios que antes había justificado.
Todo encajó con una lógica incómoda. No se trataba de si yo estaba siendo sensible, sino de cómo habían usado esa idea para desarmarme poco a poco. Por primera vez dejé de cuestionar mi percepción y empecé a confiar en ella. La revelación no provocó gritos ni impulsos de confrontación. Lo que apareció fue una calma firme, distinta a la resignación. Esa tranquilidad venía acompañada de una certeza clara, ya no estaba confundida. La historia no era caótica, tenía una intención definida, y ahora la veía completa. Esa comprensión marcó un punto de no retorno. Pasé horas repasando mentalmente cada detalle, no para buscar culpables, sino para entender el alcance real de lo que estaba enfrentando. Me di cuenta de que había estado reaccionando desde la defensa, tratando de conservar algo que otros ya daban por perdido. Esa postura había permitido que avanzaran sin resistencia. El error no fue callar, fue no reconocer a tiempo el juego. En ese momento nació una decisión interna, silenciosa pero firme. No tenía que anunciarla ni explicarla. Bastaba con asumir que nada volvería a ser como antes. La forma en que me movía, lo que aceptaba y lo que permitía debía cambiar. Seguir actuando igual solo garantizaría el mismo resultado. La primera reacción fue observar con más atención. Ya no desde la duda, sino desde la claridad. Cada gesto, cada palabra y cada movimiento empezaron a verse como parte de una estructura más grande. Lo que antes confundía ahora confirmaba. La verdad no necesitaba ser buscada, estaba apareciendo sola. También entendí que la confrontación directa no era el camino inmediato. Mostrar lo que sabía solo serviría para que ajustaran la estrategia. La fuerza no estaba en reaccionar, sino en esperar el momento correcto. Esa idea se asentó con fuerza, acompañada de una determinación nueva que no había sentido antes. La frase apareció sin esfuerzo, clara y definitiva, como una promesa hecha a mí misma. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. No porque fuera a levantar la voz o exigir explicaciones, sino porque había dejado de ser la pieza débil del tablero. La ingenuidad se había terminado. Esa noche dormí poco, pero no por angustia. La mente estaba activa, ordenando información y anticipando escenarios. Por primera vez desde que todo comenzó, no me sentía a la deriva. Había dirección. El miedo cedió espacio a la preparación, y la tristeza dio paso a una lucidez incómoda pero necesaria. Al amanecer, el entorno seguía igual, las personas actuaban como siempre y la rutina intentaba imponerse, pero algo esencial había cambiado. La historia ya no avanzaba sin mí. Aunque nadie lo notara todavía, la primera gran virada ya había ocurrido, y lo que venía después no sería improvisado ni impulsivo, sino consecuencia directa de haber despertado a tiempo. La claridad que había ganado no trajo alivio inmediato, trajo soledad. A partir de ese momento, empecé a notar cómo el entorno se acomodaba sin mí, como si ya hubieran decidido quién tenía razón antes de escuchar la historia completa. Las miradas cambiaron, los mensajes tardaban más en llegar y ciertas respuestas se volvieron cortas, medidas, distantes. No hubo un anuncio formal, pero el clima dejó claro que algo se había inclinado en mi contra. Busqué apoyo donde siempre lo había habido y encontré silencios incómodos. Personas que antes escuchaban ahora evitaban profundizar, cambiaban de tema o repetían frases que no resolvían nada. Se hablaba de no tomar partido, de mantener la paz y de no empeorar las cosas, como si el conflicto fuera una exageración y no una realidad que me atravesaba todos los días. Esa neutralidad dolía, porque en el fondo significaba dejarme sola. Alguien cercano eligió creer una versión incompleta, más cómoda, más fácil de aceptar. No preguntó, no dudó y no buscó contrastar. Bastó con una explicación bien presentada para cerrar el caso. Ese gesto fue más fuerte que cualquier ataque directo, porque confirmó que mi palabra había perdido peso. No se trataba de pruebas, se trataba de conveniencia. Las conversaciones se llenaron de consejos que no pedí. Se sugería ceder, soltar, no aferrarse y aceptar lo inevitable. Todo se decía con tono amable, como si la resignación fuera sinónimo de madurez. Cada recomendación venía acompañada de una comparación que me dejaba en desventaja, reforzando la idea de que resistir era inútil y que lo mejor era adaptarse. La presión aumentó cuando ciertas decisiones comenzaron a tomarse sin mí, incluso en asuntos que me afectaban de forma directa. Se hablaba de acuerdos,
arreglos y soluciones ya definidas, presentadas como hechos consumados. Al intentar opinar, la respuesta era la misma. Ya estaba resuelto, no valía la pena discutirlo ahora. Esa exclusión constante fue cerrando espacios que antes consideraba seguros. El aislamiento no fue inmediato, fue progresivo. Invitaciones que dejaron de llegar, llamadas que se posponían y encuentros que se cancelaban a último momento. Todo parecía casual, pero la repetición dejaba claro que no lo era. Poco a poco, la red que me sostenía se fue debilitando, dejándome con la sensación de estar luchando contra algo demasiado grande. En medio de ese escenario, apareció una culpa que no me pertenecía. Se insinuaba que el conflicto existía porque yo no había sabido manejar la situación, que mi reacción había sido exagerada y que ahora todos pagaban las consecuencias. Escuchar eso fue devastador, porque convertía la injusticia en responsabilidad propia. Durante un momento, la duda intentó regresar. La tristeza se mezcló con una indignación silenciosa. No lloré frente a nadie ni pedí explicaciones, pero cada comentario injusto se fue acumulando por dentro. El dolor no venía solo de lo que estaba pasando, sino de la facilidad con la que otros aceptaban una narrativa que me borraba. Ser invisible en tu propia historia es una de las formas más duras de abandono. Un día, sin buscarlo, escuché algo que confirmó lo que intuía. Una conversación a medias, dicha sin cuidado, que dejaba claro que el aislamiento no era accidental. Alguien había sugerido mantenerme al margen, reducir mi presencia y evitar que complicara las cosas. Esa frase, dicha con naturalidad, fue el golpe final. En lugar de derrumbarme, algo se endureció por dentro. Entendí que esperar comprensión era inútil y que la validación externa no iba a llegar. El mundo, al menos por ahora, había elegido un lado, y no era el mío. Aceptar eso fue doloroso, pero también clarificador. La soledad dejó de ser miedo y empezó a convertirse en espacio. Fue en ese vacío donde comenzó a tomar forma algo distinto. Sin opiniones ajenas, sin consejos interesados y sin la presión de agradar, pude pensar con más libertad. La indignación ya no buscaba desahogo, buscaba dirección. Aunque todo parecía estar en mi contra, por primera vez sentí que tenía margen para moverme sin ser observada. El mundo se había cerrado, los apoyos se habían ido y la historia parecía escrita por otros, pero ese abandono también me dio algo que no había tenido antes: claridad sin interferencias. Y en ese silencio incómodo, mientras todos creían que estaba derrotada, empezó a gestarse algo que nadie estaba viendo venir. Con el aislamiento ya instalado, entendí que la mejor forma de moverme era no llamar la atención. Mostré cansancio, acepté algunas decisiones sin discutir y dejé que la idea de derrota se asentara en la cabeza de los demás. Fingir debilidad no fue rendirse, fue crear el espacio necesario para observar sin interrupciones. Mientras creían que había bajado los brazos, yo empezaba a ordenar todo con calma. La rutina se volvió una aliada. Seguí cumpliendo horarios, respondiendo mensajes con cortesía y evitando conversaciones profundas. Esa normalidad aparente tranquilizó a quienes necesitaban sentir control. La vigilancia se relajó, las precauciones disminuyeron y las palabras empezaron a soltarse con menos cuidado. Cuando alguien cree que ya ganó, deja de protegerse. Aproveché ese margen para revisar documentos, fechas y movimientos que antes pasaban desapercibidos. No buscaba venganza ni revancha inmediata, buscaba entender el alcance real de lo que estaba ocurriendo. Cada detalle importaba, incluso los más pequeños. Un recibo mal archivado, un mensaje reenviado por error, una contradicción mínima entre lo que se decía y lo que se hacía. Todo iba formando un mapa silencioso. Las conversaciones casuales se volvieron fuentes de información. Comentarios lanzados sin intención, frases dichas con exceso de confianza y explicaciones que no encajaban del todo. Escuché más de lo que hablé, asentí cuando era necesario y guardé cada dato como si fuera una pieza suelta. Nadie sospecha de quien no interrumpe. También busqué apoyo fuera del círculo inmediato, sin hacerlo evidente. Una llamada discreta, una consulta planteada como duda general y una reunión breve que no levantó sospechas. No conté toda la historia, solo lo suficiente para confirmar que lo que estaba viendo tenía consecuencias reales. Esa validación externa fue clave para avanzar sin titubeos. Mientras tanto, seguí mostrando una imagen de agotamiento.
Comentarios sobre lo difícil que estaba todo, gestos de resignación y una disposición a no complicar más las cosas. Esa postura reforzó la idea de que el control estaba funcionando. Nadie imaginaba que esa calma era intencional. Con el paso de los días, el error empezó a gestarse solo. La confianza excesiva llevó a descuidos claros. Decisiones tomadas con prisa, mensajes enviados al contacto equivocado y acuerdos mencionados frente a personas que no debían escucharlos. Cada fallo confirmaba que la estrategia ajena dependía de que yo no prestara atención. El momento clave llegó de forma inesperada. Una conversación que no estaba destinada a mí quedó expuesta por unos segundos, lo suficiente para revelar una contradicción grave. No fue una confesión directa, fue una frase dicha con demasiada seguridad, acompañada de un detalle que no coincidía con la versión oficial. Ese instante selló todo. La pieza que faltaba encajó con precisión. Lo que antes parecía intuición ahora tenía forma concreta. Ya no se trataba solo de abuso o manipulación, había un movimiento específico que cruzaba una línea clara. La certeza no provocó euforia, provocó enfoque. Sabía exactamente qué hacer y, sobre todo, cuándo no hacerlo todavía. Guardé la información sin cambiar mi actitud. Seguí actuando como alguien cansada, incluso un poco desorientada. La tentación de confrontar apareció, pero la descarté de inmediato. Mostrar lo que sabía en ese momento solo arruinaría el proceso. La fuerza estaba en la espera. El plan no era complicado, era preciso. Consistía en dejar que el error creciera, que se confirmara con más datos y que quedara expuesto por su propio peso. No necesitaba empujar, solo no intervenir. La historia avanzaba sola hacia un punto inevitable. Por primera vez desde el inicio, sentí control sin necesidad de imponerlo. La preparación era silenciosa, constante y efectiva. Aunque por fuera todo parecía igual, por dentro ya estaba lista. Nadie veía venir lo que se estaba formando, y esa invisibilidad era la mayor ventaja. El antagonista, confiado, dio un paso más sin medir las consecuencias. Ese movimiento, pequeño pero decisivo, dejó una huella imposible de borrar. Ahí supe que el primer choque ya no podía evitarse y que el escenario estaba listo. El plan oculto había cumplido su función, y la historia estaba a punto de entrar en su primera explosión real. El momento no llegó con gritos ni amenazas, llegó con una calma distinta, más pesada, como si el aire mismo anunciara que algo estaba a punto de romperse. Toda la información estaba completa, las piezas encajaban sin esfuerzo y el error ajeno ya no podía ocultarse. No hice anuncios ni advertencias, simplemente permití que la situación avanzara como siempre, confiando en que la seguridad excesiva haría el resto. La confrontación ocurrió en un espacio que no estaba bajo su control absoluto. No fue privada ni improvisada, fue inevitable. La conversación comenzó con un tono confiado, casi indulgente, como si el resultado ya estuviera decidido de antemano. Se habló de acuerdos, de decisiones tomadas sin consulta y de un camino que, según esa versión, yo debía aceptar sin cuestionar. Escuché todo con atención, sin interrumpir, dejando que cada palabra se afirmara por sí sola. En medio de ese discurso, mencioné un detalle. No fue una acusación directa, fue una pregunta sencilla, planteada con calma, como quien busca confirmar algo menor. La reacción fue inmediata. Hubo una pausa breve, una mirada rápida y una respuesta que no coincidía con lo dicho antes. Nadie lo señaló en ese instante, pero la contradicción quedó flotando en el ambiente. Avancé un poco más. Agregué otro dato, esta vez con una fecha concreta, algo que no debía conocerse si la historia presentada era verdadera. El cambio fue visible. La seguridad inicial se transformó en incomodidad y las frases empezaron a alargarse, buscando explicar demasiado. Cada intento por recuperar el control abría una grieta nueva. La evidencia no apareció como un golpe brusco, apareció como una secuencia imposible de negar. Un documento citado fuera de lugar, un mensaje mencionado con precisión y una decisión que ya no podía justificarse como error. No levanté la voz ni busqué humillar, dejé que la lógica avanzara sola. La verdad no necesitó dramatismo para imponerse. El efecto se sintió de inmediato. Las personas presentes dejaron de asentir automáticamente. Las miradas comenzaron a moverse, buscando confirmaciones que no llegaban.
La narrativa que había servido para aislarme empezó a perder fuerza frente a todos. Por primera vez, la versión que me había dejado sola mostraba fisuras claras en público. El intento por cambiar el enfoque no tardó. Aparecieron explicaciones emocionales, gestos de cansancio y frases que buscaban despertar compasión. Nada de eso funcionó. La conversación ya no giraba alrededor de sentimientos, giraba alrededor de hechos, y los hechos no podían acomodarse sin dejar en evidencia la manipulación. La pérdida de poder se volvió evidente cuando la voz que antes imponía empezó a dudar. Las decisiones que se presentaban como definitivas ahora parecían abiertas a revisión. Se pidieron pausas, se sugirió hablar después y se intentó cerrar el tema con rapidez. Ese apuro confirmó que algo esencial se había roto. No celebré ni sonreí. Mantener la calma fue parte del impacto. La reacción que esperaban no llegó, y esa ausencia descolocó más que cualquier reclamo. La imagen de control se resquebrajó sin necesidad de empujarla. La autoridad que parecía intocable quedó expuesta como frágil. El ambiente se tensó cuando alguien más retomó uno de los puntos que yo había señalado y formuló una pregunta incómoda. Esa intervención confirmó que la duda ya no me pertenecía solo a mí. Había empezado a expandirse y ya no podía detenerse. El equilibrio había cambiado sin que nadie lo anunciara. Intentaron cerrar la reunión de forma abrupta, pero el daño ya estaba hecho. Las miradas de apoyo no regresaron y las frases tranquilizadoras sonaron vacías. Aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que algo importante había cambiado y que el control ya no estaba donde creían. Al salir de ahí, la sensación fue extraña. No hubo alivio completo ni sensación de victoria. Lo que había ocurrido era apenas el inicio de una caída más grande. Sabía que la reacción no tardaría y que el siguiente movimiento sería más frío, más calculado y más personal. Aún así, el primer golpe ya había sido dado. Las consecuencias comenzaron de inmediato. Mensajes confusos, intentos de contacto y versiones contradictorias circulando con prisa. El error ya no podía esconderse y el poder empezaba a redistribuirse, aunque todavía no de forma definitiva. La tensión seguía viva. Entendí que esa explosión no cerraba la historia, solo la empujaba a una fase más peligrosa. La confrontación había expuesto demasiado y la respuesta no sería amable. La estrategia cambiaría y el intento por recuperar control sería más agresivo. Mientras todo se reacomodaba, mantuve la misma postura. Sin celebraciones, sin provocaciones y sin explicaciones extra. El silencio volvió a ser una herramienta, pero ya no era defensivo, era consciente. El poder había cambiado de manos por primera vez y eso no podía deshacerse. Aunque el antagonista había perdido fuerza de forma visible, el conflicto seguía abierto. Lo que venía sería más duro y más personal, pero ya no existía marcha atrás. La verdad había quedado expuesta frente a todos y el siguiente paso definiría el desenlace final. La reacción no tardó y llegó con una cara distinta, más suave por fuera y más peligrosa por dentro. El tono cambió de inmediato. Aparecieron mensajes preocupados, llamadas que no había recibido en semanas y una cercanía repentina que buscaba borrar lo ocurrido. La estrategia ya no era imponer, era confundir, y esa transición fue tan evidente como calculada. Las palabras se llenaron de emociones. Se habló de errores cometidos por cansancio, de decisiones tomadas bajo presión y de intenciones que supuestamente nunca fueron malas. Cada frase estaba diseñada para mover la conversación lejos de los hechos y llevarla al terreno de la compasión. La historia intentaba reescribirse frente a mis ojos, como si la evidencia pudiera diluirse con suficiente insistencia. Luego llegó el llanto. No fue desesperado ni sincero, fue medido, oportuno y expuesto frente a las personas correctas. Las lágrimas no buscaban perdón, buscaban apoyo. La escena funcionó. Miradas que antes dudaban ahora se suavizaban y los gestos empezaron a cambiar. La narrativa de víctima comenzaba a instalarse con rapidez. La manipulación emocional avanzó un paso más cuando se insinuó que todo lo ocurrido había sido una reacción exagerada mía. Se habló de malentendidos amplificados, de sensibilidad excesiva y de una incapacidad para soltar el pasado. El mensaje era claro: si había conflicto, era porque yo no sabía manejarlo. Escuchar eso fue un intento directo de devolverme a la duda. La presión social apareció de forma sutil.
Personas cercanas comenzaron a llamarme para sugerir que lo mejor era arreglar las cosas, no seguir insistiendo y pensar en el bienestar de todos. Se usaron palabras como familia, estabilidad y futuro para empujarme a ceder. Cada consejo venía cargado de una expectativa silenciosa, que retrocediera. La amenaza no fue directa, pero se dejó sentir. Se mencionaron consecuencias posibles si la situación seguía escalando. Comentarios sobre procesos largos, desgaste emocional y pérdidas innecesarias aparecieron en conversaciones aparentemente casuales. No se decía que podía pasar, solo se insinuaba que no sería conveniente para mí. La estrategia también incluyó el intento de aislarme otra vez. Se retomaron reuniones sin avisarme, decisiones tomadas en espacios donde yo no estaba y acuerdos presentados como inevitables. El objetivo era claro, recuperar el control sin volver a exponerse. El movimiento era frío, preciso y constante. Mientras todo eso ocurría, noté algo más inquietante. Una contradicción nueva, más grave que las anteriores, apareció en medio del discurso defensivo. Una fecha que no cuadraba, una versión que se ajustaba demasiado rápido y un detalle mencionado con exceso de confianza. Esa prisa por corregir reveló más de lo que ocultó. La culpa intentó instalarse con fuerza. Se insinuó que yo estaba destruyendo lo poco que quedaba, que insistir era innecesario y que seguir adelante dependía de mi capacidad para perdonar. Esa carga emocional buscaba frenar cualquier avance y devolverme al lugar de quien debía pedir disculpas por haber hablado. A pesar del desgaste, algo dentro de mí se mantuvo firme. La claridad ganada no se perdió con lágrimas ni discursos. Escuché todo con atención, sin reaccionar, sin defenderme y sin justificarme. Cada intento por manipular confirmaba que el golpe anterior había sido efectivo y que ahora se buscaba revertirlo a cualquier costo. La contraofensiva alcanzó su punto más tenso cuando apareció una información que no debía salir a la luz. Un comentario dicho con descuido, una suposición mal hecha y una confianza mal calculada dejaron ver algo más serio. No fue una prueba completa, pero fue suficiente para confirmar que había mucho más oculto de lo que se admitía. Ese descubrimiento no provocó miedo, provocó enfoque. Entendí que el ataque no era una reacción impulsiva, era una defensa desesperada. El control se había debilitado y ahora se intentaba recuperar usando culpa, miedo y presión social. Reconocer eso cambió la forma de mirar cada movimiento. Al final de ese día, la sensación fue clara. El antagonista había contraatacado con todo lo que tenía, pero en el proceso había dejado expuesta una grieta aún más profunda. La manipulación ya no era sutil, era evidente, y eso la volvía peligrosa para quien la usaba. Aunque el desgaste emocional fue fuerte, la convicción se mantuvo intacta. Sabía que lo peor aún no había salido a la superficie y que el siguiente paso revelaría algo imposible de negar. El contraataque no había cerrado el conflicto, lo había empujado hacia una verdad todavía más grave, y esa verdad estaba a punto de aparecer. La verdad salió a la superficie de una forma que ya no podía controlarse. No fue un impulso ni una escena improvisada, fue la consecuencia directa de haber empujado demasiado. La información que había quedado expuesta durante el contraataque se confirmó con rapidez y, en cuestión de horas, lo que antes se negaba empezó a aparecer por su propio peso. Ya no era una sospecha ni una interpretación, era un hecho. La confrontación ocurrió cuando intentaron sostener la versión por última vez. El tono seguía siendo firme, pero había nervios evidentes en cada frase. Se repitieron explicaciones, se apeló a la memoria selectiva y se intentó cerrar el tema con acuerdos apresurados. Esa prisa fue el error final. Todo estaba listo para quedar al descubierto. Presenté la evidencia con calma, sin levantar la voz ni buscar aplausos. Documentos, mensajes y decisiones registradas en fechas que no coincidían con la historia que habían defendido durante semanas. Cada elemento encajaba con el siguiente, formando una línea clara imposible de romper. No había interpretación posible, solo realidad. El ambiente cambió de inmediato. Las miradas se endurecieron, los silencios se alargaron y la seguridad que antes llenaba la habitación desapareció por completo. La explicación que seguía sonando convincente minutos antes se volvió insostenible. Las palabras empezaron a fallar y las respuestas llegaron tarde. Intentaron desviar la atención, señalar errores menores y cuestionar detalles irrelevantes, pero nada funcionó.
La evidencia no dependía de una sola pieza, era un conjunto sólido que se sostenía incluso sin explicaciones adicionales. El intento por minimizar la situación solo confirmó la gravedad de lo expuesto. La reacción fue distinta a todo lo anterior. Ya no hubo manipulación emocional ni discursos suaves. Apareció la dureza, la negación frontal y una agresividad contenida que dejó claro que el control se había perdido. Ese cambio de actitud terminó de convencer a quienes aún dudaban. Alguien pidió explicaciones claras. Otra persona exigió respuestas directas. La presión se movió de lugar y, por primera vez, no estaba sobre mí. El foco cambió, las preguntas se acumularon y el espacio para maniobrar se cerró por completo. La historia que había servido para aislarme se derrumbó frente a todos. La derrota no fue un grito ni una confesión dramática. Fue el silencio final, pesado, en el que ya no quedaba nada que decir. La autoridad que se había impuesto durante tanto tiempo desapareció sin necesidad de ser desafiada. Nadie la reconocía ya como válida. Las consecuencias empezaron de inmediato. Acuerdos suspendidos, decisiones revertidas y límites que antes no existían aparecieron con claridad. La exposición había tenido efecto real. El poder cambió de manos de forma visible y definitiva. Lo que antes se imponía ahora se cuestionaba. No sentí euforia ni satisfacción exagerada. La emoción fue distinta, más profunda. Era alivio mezclado con cansancio y una paz extraña que solo llega cuando la verdad ya no necesita ser defendida. Todo lo que había cargado en silencio finalmente tenía sentido. Las miradas hacia mí también cambiaron. Donde antes había duda, ahora había respeto. No por lástima ni por compasión, sino por coherencia. La historia completa había salido a la luz y ya no era posible ignorarla. El aislamiento se rompió en el mismo momento en que la verdad quedó clara. La persona que había intentado controlar la narrativa quedó expuesta no solo por lo que hizo, sino por cómo reaccionó al ser descubierta. La falta de responsabilidad, los intentos tardíos de justificarse y la incapacidad de sostener una explicación coherente dejaron una marca imposible de borrar. El castigo no fue solo social, fue moral. La imagen construida durante años se vino abajo en minutos. La confianza se perdió y el espacio que ocupaba quedó vacío. Nadie necesitó señalarlo, todos lo entendieron sin decir una palabra. Al terminar, la sensación fue de cierre. No porque todo estuviera resuelto, sino porque la verdad ya no podía ser manipulada. El ciclo de humillación, control y desgaste había terminado ahí. Lo que quedaba por delante era reconstrucción, no defensa. Me fui sin mirar atrás, sin necesidad de explicaciones adicionales. La confrontación había dicho todo lo que hacía falta. El poder que me habían quitado regresó de una forma distinta, más firme, más consciente. No se trataba de ganar, se trataba de recuperar el lugar propio. Esa noche dormí con una calma que no recordaba. No porque todo fuera perfecto, sino porque la verdad ya no estaba escondida. La historia había llegado a su punto más alto y lo que siguiera sería consecuencia directa de haber resistido hasta el final. La vida no cambió de golpe después de todo lo ocurrido, cambió de forma. Los días siguientes no fueron espectaculares ni llenos de celebraciones, fueron silenciosos y extrañamente ordenados. Las decisiones empezaron a tomarse con más cuidado, los espacios se redefinieron y los límites que antes no existían se volvieron visibles. Nadie necesitó explicarlos, simplemente comenzaron a respetarse. Las consecuencias fueron apareciendo una a una. Acuerdos que se habían impuesto quedaron sin efecto, accesos que antes se daban por sentados se cerraron y ciertas presencias dejaron de aparecer con la misma libertad. No fue una venganza, fue un reacomodo natural después de que la verdad quedó clara. Cada cosa volvió a su lugar, incluso aquellas que nunca debieron moverse. El entorno también reaccionó. Algunas personas se acercaron con cautela, otras con vergüenza y unas más prefirieron mantenerse al margen. No pedí explicaciones ni exigí disculpas. Aprendí que no todo se repara con palabras y que el silencio, a veces, es la forma más honesta de aceptar lo ocurrido. La distancia se volvió una herramienta de cuidado. Empecé a tomar decisiones prácticas que había postergado por miedo o costumbre. Ordené papeles, ajusté gastos y planifiqué los siguientes meses con una claridad nueva. No era entusiasmo, era estabilidad recuperada. Por primera vez en mucho tiempo,
Cada paso respondía a mis necesidades y no a las expectativas ajenas. La casa se transformó poco a poco. No cambié muebles ni pinté paredes de inmediato, pero el ambiente era distinto. El silencio dejó de ser pesado y se volvió descanso. Los espacios se sentían propios otra vez. Cada objeto recuperó su sentido y dejó de ser un recordatorio de tensión. El hogar volvió a ser refugio. En lo emocional, el proceso fue más lento. Hubo días de cansancio profundo y momentos en los que el cuerpo pedía pausa. Permití ese desgaste sin juzgarlo. No intenté ser fuerte todo el tiempo. Entendí que sanar no es avanzar en línea recta, es aprender a detenerse cuando hace falta. La relación conmigo misma cambió de forma definitiva. Dejé de cuestionar mis percepciones y aprendí a confiar en esa alerta interna que antes ignoraba. La culpa perdió fuerza y la claridad ocupó su lugar. Ya no necesitaba justificar decisiones ni explicar límites. Saber por qué bastaba. El respeto que llegó después no fue inmediato ni uniforme, pero fue real. Se notaba en la forma en que se hablaba, en los acuerdos que se cumplían y en las ausencias que dejaron de doler. No todo volvió a ser como antes, y eso estuvo bien. Algunas cosas no deben recuperarse. El castigo para quien intentó controlar no fue escándalo ni humillación pública prolongada, fue la pérdida de influencia. Las palabras dejaron de pesar, las decisiones ya no se imponían y la imagen construida se desdibujó con el tiempo. La consecuencia más dura fue quedar fuera de aquello que antes dominaba. Con el paso de las semanas, la calma se volvió más estable. La rutina regresó, pero ya no era la misma. Ahora estaba construida desde la elección y no desde la obligación. Cada día se sentía más ligero, no porque no hubiera problemas, sino porque ya no cargaba con los que no me correspondían. Mirando hacia atrás, entendí que la verdadera resolución no fue ganar una confrontación, sino recuperar el control de mi propia vida. Lo que se rompió no se reparó igual, se transformó. Y en esa transformación apareció una versión de mí más firme, más atenta y más libre. No hubo discursos finales ni promesas exageradas. Solo decisiones claras, pasos concretos y una sensación de paz que no dependía de nadie más. La historia cerró sin aplausos, pero con algo más valioso, la certeza de que el silencio ya no era sumisión, sino elección. Un año después, la vida se siente distinta sin necesidad de ser espectacular. La rutina volvió, pero ahora tiene orden y sentido. Despierto sin ese nudo en el estómago, tomo decisiones sin pedir permiso y camino con la tranquilidad de saber que lo que tengo es resultado de elecciones propias. No todo es perfecto, pero es mío, y eso cambia todo. Algunas personas quedaron en el camino, otras regresaron con el tiempo y unas más siguen lejos. Ya no intento entenderlas ni convencerlas. Aprendí que quien te da la espalda en el momento difícil no merece explicación cuando todo se acomoda. La paz llegó cuando dejé de justificarme. La experiencia dejó marcas, pero también dejó claridad. Hoy reconozco señales que antes ignoraba, pongo límites sin culpa y confío más en lo que siento. El silencio ya no es miedo, es filtro. La calma ya no es aguante, es decisión. Nadie vuelve a decidir por mí. Si algo quiero que quede claro para quien escucha esta historia en México es esto. Callar no siempre es perder, a veces es observar. Esperar no siempre es rendirse, a veces es prepararse. No todo se gana gritando ni explicando, hay batallas que se ganan con paciencia, cabeza fría y pasos firmes. Cuando alguien te humilla creyendo que no tiene salida, recuerda que la fuerza no siempre se muestra en el momento. A veces se construye en silencio y se ejecuta cuando el otro ya se siente seguro. El respeto empieza cuando tú decides no permitir más. Esta historia no es de venganza, es de dignidad. No es de gritos, es de límites. Y si hoy estás pasando por algo parecido, que sepas que no estás sola, que tu intuición vale y que tu calma puede ser el inicio de un cambio que nadie ve venir, hasta que ya es demasiado tarde para detenerlo.